Como bien decía el hermano Diego, ya llegamos la última escuela dominical del año y ya se nos va. Desde la perspectiva de Dios no tiene mucha trascendencia un año menos, un año más, porque Dios es eterno y Él vive en un tiempo sin tiempo. En consecuencia, es un poco raro pensar en cuánto año que se va, año que llega para Él, pero para nosotros eso es una marca distintiva de nuestras limitaciones que tenemos en tiempo, en espacio, y que tenemos un tiempo para vivir en esta tierra, y cada año que pasa es un año que estamos más cerca de partir y de estar los creyentes en la presencia del Señor. Los demás, tristemente, esperando el juicio de condenación. Por eso, desde el punto de vista de entre el 31 de enero, el 31 de diciembre, quiero decir, el 1 de enero, no hay ninguna diferencia porque es un día igual como el otro. Pero para nosotros sí, porque nosotros hacemos una evaluación, miramos hacia atrás y pensamos qué estamos haciendo, qué hicimos, qué es lo que no hicimos bien durante estos 365 días que ya pasaron o están pasando. Y obviamente la pregunta que siempre es pertinente es: ¿qué está haciendo y qué tiene que seguir haciendo la iglesia? Debemos recordarnos constantemente que la civilización, ¿cierto?, va cambiando permanentemente, los tiempos van mutando, las formas de vida de la gente van cambiando, la sociedad va siendo distinta. Sin embargo, la iglesia tiene parámetros eternos, permanentes, no debe actuar en función de las cosas que las personas quieren o las personas establecen como parámetros para la iglesia. Escuché a alguien, a un político, decir: han pasado tantas cosas en estos últimos 2 meses, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Cuál es la voz de la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y la verdad es que quizás muchos creyentes también se preguntan: ¿qué está haciendo la iglesia o qué debe hacer la iglesia? Y lo que ha pasado en nuestro país no cambia a la iglesia, sino que la iglesia debe cambiar lo que está pasando en nuestro país. Es decir, la iglesia tiene una sola forma de actuar y debe permanecer haciendo exactamente lo que siempre ha hecho. La sociedad y la cultura no pueden decir a la iglesia la manera en que debe actuar y la forma en que debe desenvolverse en medio de un mundo cambiante. Y en este sentido, las 2 cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que se consideran desde el punto de vista de los teólogos como las cartas pastorales, porque son dadas a un pastor, también la carta a Tito, tanto Timoteo como Tito eran pastores, Timoteo en Éfeso en ese momento, Tito fue enviado a Creta, como dice la misma carta que Pablo le escribe a él. Sin embargo, tiene una trascendencia mayor. No solo habla de los líderes espirituales en general de todas las épocas, ¿cierto?, en una aplicación práctica, sino también a todo creyente. Todo creyente de alguna manera debe manifestar ciertas características, porque el creyente es el que constituye la iglesia, y entonces la iglesia va a seguir en la línea correcta en función de cómo los creyentes estén viviendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y es interesante que destaca siempre una misma realidad. Por un lado, destaca el hecho de que la apostasía, la falsa doctrina, la falsa enseñanza es algo que está alrededor de la iglesia y en la iglesia en todas las épocas y en todos los tiempos. Y por otro lado, entonces, destaca el hecho de que la iglesia debe estar constantemente en una batalla, en una guerra por la verdad. Notemos cómo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo habla de apostasía o un peligro, de falsa enseñanza, de falsa doctrina, y al mismo tiempo una orden a Timoteo para que permanezca en esa lucha, en esa batalla contra precisamente esas desviaciones de la verdad. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3. Comenzando la carta, después de la salutación inicial, como es típico de las cartas del Nuevo Testamento, le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí está la advertencia. Inmediatamente comienza la carta, el contenido, la esencia de la carta. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, hay un problema y tú sabes, yo te mandé, ya te ordené que mandes a esas personas que no enseñan diferente doctrina. Y la palabra diferente doctrina es una sola palabra en griego, es heterodidascalía. Y hetero significa diferente, distinta, de otra clase. Y didascalía se refiere a la enseñanza, otro tipo de enseñanza. Esta es una advertencia que es muy importante a través de toda la carta. Dice que esta persona, que tiene que evitar Timoteo, prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está el problema. Habían personas que estaban ya en la iglesia en Éfeso, probablemente a esa altura, distorsionando la verdad. Estaban tergiversando la verdad y en consecuencia estaban poniendo en peligro a la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como le va a decir más adelante al mismo Timoteo, el apóstol Pablo. En consecuencia, este es el peligro que había en ese tiempo y es el peligro que hay en el día de hoy. Noten cómo la cultura también estaba tergiversando eso, versículo 8 en adelante. Cómo ellos consideraban la ley en este sentido, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y maticidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Allí le está diciendo cuál es su tarea entonces, oponerse a la mentira y a la tergiversación de la verdad y a la mala interpretación y a la mala aplicación de la ley para poder mantener la sana doctrina, la sana enseñanza. Capítulo 1, versículos 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es una especie de estribillo, como de una canción que se repite en toda la carta. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milicia. Está hablando de guerra, de batalla, en una lucha de la iglesia contra la mentira, en una lucha en favor de la verdad. Luego en el capítulo 3 le dice que los líderes espirituales tienen que tener ciertas características que se distinguen por un carácter probado, personas irreprensibles que tienen una buena conducta delante de la gente y no pueden ser acusados de ningún tipo de disolución. Personas que moralmente también vivan la vida conforme a la voluntad de Dios. Y comienza diciéndole en el versículo 3 del capítulo 1, palabra fiel. Otra vez, repitiendo lo mismo que ya le había dicho a Timoteo. En el versículo 14 y 15 le dice que es la iglesia. Fíjense cómo todo esto se relaciona con la verdad y la defensa de la verdad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 1 del capítulo 4, otra vez el peligro. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ven? Ahí está otra vez el peligro, patente. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Timoteo? Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
¿Ven cómo combate entonces toda esa herejía, esas doctrinas de demonios, esas desviaciones de la verdad con la sana doctrina? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque había peligro de tergiversar la doctrina. Luego en el capítulo 6, nuevamente vuelve a decir que hay un peligro latente. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, otra vez otra cosa, otra enseñanza, es decir, heterodidascalía, nuevamente la misma palabra del capítulo 1. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien enseña algo torcido respecto a la verdad, que no se conforma al Evangelio del Señor Jesucristo, a la verdad revelada, entonces tienes que tener cuidado con ellos, porque esa es una característica de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y más aún, si ellos enseñan una doctrina que no produce piedad, es decir, que no produce cambio y transformación de vida, que no produce una mayor devoción al Señor Jesucristo, un mayor amor por Él, un mayor servicio a Él, entonces ten cuidado, porque eso es parte de lo que son las tergiversaciones de la verdad. ¿Qué es lo que rechazan estas personas? Estas personas rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. En consecuencia, todas estas son características de personas que se han introducido dentro de la iglesia y que están luchando por meter mentiras y atacando la verdad. Estas personas no saben nada, dice, desde el punto de vista espiritual, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, es decir, que no han entendido la verdad y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Allí menciona varias características de los falsos maestros y de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Y entonces, del versículo 6 en adelante, habla de que estas personas normalmente tienen como fin último el lucro personal, es decir, sacar provecho, tomar la fe como fuente de ganancia, tratar de tergiversar las cosas con el fin de apropiarse de los bienes de las demás personas, engañarlos, seducirlos con estas mentiras. Y en el día de hoy tenemos eso en una forma lamentablemente muy amplia en Latinoamérica, de todos estos ministerios, entre comillas, que han creado con el fin de apropiarse del dinero de la gente. Por tanto, lo que tenemos es advertencia de falsa enseñanza, de falsos apóstoles o maestros, ¿cierto?, o profetas que se han tergiversado, que han tergiversado la verdad y que están dentro de la iglesia muchas veces, y esta es en definitiva la batalla más grande que la iglesia entonces tiene que librar. Y por eso, el versículo 11 al 14, que van a ser nuestros versículos que vamos a examinar esta mañana, nos hablan de la actitud que debe tener una persona que es un creyente genuino. La primera aplicación directa es a Timoteo como un pastor en la iglesia de Éfeso. La aplicación más amplia es a todo creyente, a toda persona que ha sido llamado a un ministerio de enseñanza y de predicación de la palabra. Y la aplicación más amplia es a todo creyente, en definitiva, porque todo creyente forma parte de la iglesia y está llamado en consecuencia a presentar batalla por la verdad. Y esto es el título de nuestro tema en el día de hoy, la batalla por la verdad. Esto es lo que la Biblia nos manda una y otra vez, que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como le dice Judas también en su carta en versículo 3. Necesitamos entender que nosotros estamos luchando contra un sistema de mentira, un sistema de filosofía abiertamente opuesto a la verdad que Dios ha revelado en su palabra.
Y por eso es que la cultura lo que trata de hacer es involucrarnos en cosas que no le corresponden a la iglesia. Lo que trata de hacer es que salgamos del camino que Dios nos ha trazado para inmiscuirnos en cosas que la Biblia no manda que la iglesia haga, para poder desviar la atención del propósito real que nosotros debemos perseguir, que es el propósito revelado en las Escrituras para la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Notemos entonces cómo del versículo 11 al 14 dice cómo se lucha la batalla. ¿De qué manera se lucha la batalla? Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 4 imperativos en el texto. 4 imperativos es 4 mandatos que el apóstol Pablo entrega a Timoteo en medio de una situación compleja, difícil desde el punto de vista del ataque frontal a la verdad que se estaba dando dentro de la iglesia y probablemente también a través de la cultura en contra de la iglesia, es decir, algo que es propio de lo que pasa en el día de hoy con nosotros. 4 imperativos. Lo primero es huye de estas cosas. Y tiene que ver con la preparación espiritual, con el carácter de la persona, de la manera en que está viviendo, la manera en que manifiesta una conducta distinta a lo como el mundo vive y a como viven los falsos también maestros que se estaban introduciendo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Fíjense cómo hay un contraste en lo que venía diciendo. Mas tú, o también se puede traducir, pero tú, vive de una manera distinta. Tú desechas ciertas cosas que son perjudiciales para la vida espiritual. Tú vives de una manera completamente distinta como viven las demás personas. Y el contexto inmediato son los versículos 3 al 10. Cuando le dice, huye de estas cosas, obviamente se está refiriendo a lo que recién le explicó por medio de la carta. ¿De quién tiene que huir? De aquellos que enseñan otra cosa, otra doctrina, de aquellos que no se conforman a las sanas palabras reveladas por el Señor, de aquellos que enseñan una doctrina que no es conforme o no produce piedad, transformación de vida genuina en las personas, de aquellos que están envanecidos, que nada saben, que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, de eso tiene que huir, de aquellos que están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, de todas esas características tiene que apartarse. Tú eres distinto, está diciendo. Tú eres un creyente y además eres un hombre de Dios porque fue puesto por Dios en una tarea específica, en una iglesia para guiar, para liderar. Necesitas tú desechar ciertas cosas, apartarte, huir literalmente, arrancar de esas cosas, porque no puede ser que un hijo de Dios, una persona que es transformada, una persona que ha sido perdonada de sus pecados, que ha sido liberada de su condición de esclavitud pecaminosa, vuelva a vivir bajo esos parámetros. El creyente ahora no vive según la mentira del mundo, sino según la verdad revelada por Dios. Huye de estas cosas. En toda la carta, y en la segunda carta también el apóstol Pablo insiste a Timoteo que tiene que apartarse de aquellos y de aquellas enseñanzas que obviamente están en contra de la verdad. Le dice que tiene que luchar como un soldado más adelante en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, que tiene que en consecuencia liberarse de otras preocupaciones que no sean lo esencial, lo que Dios le mandó realmente hacer. Y en ese sentido, en términos de lo que pasa con nosotros en el día de hoy, hermanos, no dejemos que la agenda de la iglesia, la agenda de nosotros como creyentes, la establezca la cultura, la sociedad o el sistema político actual.
No dejemos que se nos meta en la cabeza el hecho de decir que la iglesia tiene que involucrarse en la transformación de las estructuras sociales, porque la iglesia no fue llamada para eso. No dejemos que a nosotros nos dicten la pauta de lo que tenemos que hacer y cómo hemos de vivir siendo cambiada lo que la iglesia siempre fue llamada a hacer, la proclamación de la verdad, la vivencia de la verdad en este caso, una conducta ejemplar que manifieste que somos distintos, no para orgullo nuestro, porque nosotros no somos distintos porque nosotros mismos somos mejores que nadie, sino por la gracia de Dios, sino para la gloria de Dios. Es decir, que vivamos bajo los parámetros que Dios ha establecido. La iglesia no está llamada a hacer la voluntad del mundo, la iglesia está llamada a hacer la voluntad de Dios porque es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Timoteo, huye de estas cosas, escapa de estas cosas. Que no haya en tu corazón un deseo por apropiarte de las demás, del dinero, de los bienes de las demás personas, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, le dice en el versículo 6. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Preocúpate de lo que realmente importa. Huye de todo este tipo de cosas que te pueden tentar a desviarte del camino. Aléjate de todo lo que tiene que ver con la mentira. Días atrás leía unas noticias que en realidad lo que hacen es precisamente avergonzar el Evangelio, porque algunas personas que se dicen representantes de la iglesia evangélica en Chile empiezan a tratar de involucrarse en la contingencia y piensan que tienen que hacer una especie de cabildos dentro de la iglesia para preguntar a la gente qué es lo que quieren, cómo quieren la nueva constitución, de qué manera tienen que ellos involucrarse en la redacción de otra constitución, lo que es una fantasía, una ilusión, porque eso lo van a hacer los políticos como siempre lo hacen. Entonces, ¿para qué eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene sentido que nosotros nos paremos aquí en el púlpito y yo les pregunte, hermanos, vamos a hacer una reunión especial o vamos a hacer varias reuniones especiales para que digamos cómo debe ser la próxima constitución, cuando en realidad nosotros tenemos una constitución más grande, más gloriosa, como la palabra de Dios? ¿Tiene sentido que nosotros entonces estemos preocupados por las cosas circunstanciales de este mundo? Obviamente no debemos ser personas, ¿cierto?, que vivamos como escondiendo la cabeza. Sabemos la verdad, sabemos cómo interpretar las cosas, lo que está pasando. No obstante, no para involucrarnos a cambiar las estructuras sociales. Timoteo huye de estas cosas. Huye de todas estas cosas que no son conforme a la piedad, que no son conforme a la sana doctrina. Todo lo que Dios ha establecido para la iglesia está aquí en la palabra de Dios. Y no debemos cambiar. No existe la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo X, la iglesia del siglo XXI. No, la iglesia siempre es la misma. Y los parámetros de ella están claramente establecidos en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Huye, aléjate, abstente de este tipo de cosas. Lo segundo que le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Abstente de esto, pero al mismo tiempo persigue otras cosas. Y este es el sentido de la palabra, y sigue, busca afanosamente la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Miren cómo las dos primeras son las que marcan la pauta. Dice, sigue la justicia. Y aquí la justicia no tiene que ver con la justicia imputada del Señor Jesucristo a nosotros, que obviamente el creyente puede vivir en una forma justa porque ha sido justificado, claro que sí, pero aquí tiene que ver con la consecuencia, es decir, con la manera en que nosotros vivimos. Haciendo las cosas rectamente, viviendo honestamente delante de las personas, tratando de hacer bien a todos, como dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. Viviendo de tal manera que esa justicia del Señor pueda ser evidenciada, manifestada a través de una conducta ejemplar. No buscando lo que normalmente se llama en el día de hoy, está tan de moda, la justicia social, involucrándonos en cosas, como dije, que no necesariamente la Escritura nos dice que debemos involucrarnos. El creyente, ¿cómo contribuye a la justicia de la sociedad?
viviendo justamente. Es decir, relacionándose con las personas en una forma adecuada. Si eres empleador, cancela y paga lo que tiene, lo que vale el trabajo del empleado. Si eres empleado, trabaja para honrar al Señor Jesucristo, porque en definitiva es la razón por la cual el Señor te llamó, para hacerle un instrumento en donde sea que tú estés. Si eres un empleador, no saques la vuelta, porque un empleado no saques la vuelta, porque eso va a significar un testimonio equivocado de lo que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios y es lo que le dice a los Colosenses. Después le repite que no estamos sirviendo, no debemos servir al ojo como que estamos sirviendo a los hombres, sino al Señor, que está presente siempre. Hermanos, es increíble cómo eso cambiaría mucho las cosas. Un empleado cristiano debe manifestar una actitud totalmente distinta al empleado sin Cristo. Nosotros hemos escuchado las demandas de la sociedad actualmente, que son demandas, por ejemplo, que haya mejor salud, mejor educación, mejor esto. Obviamente eso hábilmente lo borraron de un plumazo y ahora lo único que se habla es de una nueva constitución. Sin embargo, fuera de eso, uno puede decir son demandas legítimas, la gente quiere una mejor salud y eso está bien. El punto es cómo se arregla la salud. ¿Saben cómo se arreglaría mucho? Que los trabajadores hagan su trabajo. O sea, algo tan simple como eso, y eso no requiere un cambio de una constitución. Que hagan su trabajo como debe ser. Ahora, ¿quién está en capacidad de poder hacer eso en términos reales? El creyente. Porque el creyente sabe que no está trabajando para los hombres, sino para Dios. Por tanto, es triste cuando uno sabe que hay personas que son creyentes y sin embargo no hacen un buen trabajo. A otras personas que no son creyentes hacen un trabajo mejor que él. Eso es una vergüenza para el testimonio de Cristo. Eso no es vivir en justicia. No es seguir la justicia. Por eso, la forma en que nosotros vivimos es la que va a plantear realmente qué es lo que es la iglesia. Porque, en definitiva, ¿quiénes son los que reflejan la iglesia? Cada uno de los creyentes. La iglesia, sabemos, no es un ente institucional en primera instancia, sino es un organismo vivo, y un organismo vivo se manifiesta por un crecimiento natural, y ese crecimiento natural se plasma en realidad en la vida cotidiana de las personas. Cuando estamos en el trabajo, cuando hacemos negocios, si somos justos o no en los negocios, si pagamos lo que se debe y hacemos lo que corresponde para producir ganancia a quienes son nuestros empleadores y en consecuencia recibir un sueldo dignamente. Todas estas cosas son parte de la justicia. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la parte práctica, a la vivencia de la justicia. Así se batalla contra la mentira. ¿Cómo se batalla contra la corrupción? Siendo intachable en nuestra manera de vivir. ¿Cómo se lucha contra las cosas que están equivocadas, contra los abusos? ¿De qué manera se lucha? Obviamente no abusando de los demás. No sé si se han dado cuenta, pero mucha de la gente que dice corrupción, corrupción, son la misma gente que no paga el metro, por ejemplo. Es decir, los mismos que discuten y alegan contra la corrupción legítimamente, uno puede decir, no obstante, ellos mismos hacen exactamente lo que están diciendo que las demás personas hacen mal. ¿Qué otra cosa tiene que seguir? Dice Pablo, sigue la piedad. Y esto tiene que ver con lo íntimo. Lo primero es externo, la justicia tiene que ver con lo externo, con la manera en que vivimos externamente. Y la piedad tiene que ver con lo interno, la manera en cómo honramos a Dios. En lo invisible, donde nadie nos ve. Donde estamos el Señor y nosotros. Y eso tiene que ver con ten cuidado de ti mismo. Del capítulo 4, versículo 16. ¿De qué manera estamos viviendo nuestra vida cristiana genuinamente? ¿O es una máscara que se expresa hacia afuera tratando de imitar a Cristo en una forma hipócrita, con una máscara delante nuestro?
¿O realmente esa es la expresión de lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra relación íntima con el Señor? Hay énfasis en la vida espiritual, las disciplinas espirituales que tienen que ver con esa relación íntima con Dios. Estamos buscando al Señor como corresponde, estamos diciendo como Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Estamos haciendo lo que decía en un versículo que citaba el hermano Diego recién, en relación a que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Estamos pretendiendo eso, o haciendo eso, realizando eso como algo natural que nos brota en el corazón y que sabemos que debe ser nuestra intención primaria, es decir, la piedad. Porque no es tan difícil fingir ser cristiano. No es tan difícil. Porque venimos a la iglesia, porque escuchamos la palabra, porque estamos constantemente en este proceso de ir y venir, de reunirnos, de cantar, de leer la palabra, de orar un momento. Eso no es tan difícil. Lo difícil es luchar en oración cuando nadie nos ve. Lo difícil es orar cuando no tenemos ganas de orar. Lo difícil es apartarnos de todas las cosas cotidianas que nos envuelven muchas veces y que nos hacen correr de un lado a otro para decir, no, aquí voy a parar. Porque tengo que estar con el Señor, necesito escuchar al Señor en la intimidad. Eso es lo que marca la vida realmente de una persona. Ten cuidado de ti mismo. Es el cuidado y el cultivo del corazón en lo que va a determinar lo que somos. Más allá de lo externo, la relación íntima con el Señor es lo que define quiénes somos realmente. Y por eso Pablo dice dos cosas a Timoteo. Sigue la justicia, vive justamente delante de los hombres, pero vive también rectamente delante de Dios en la intimidad con Él. Huye de las demás cosas que atacan la verdad, pero también tú vive de acuerdo a la verdad que tú has creído y que el Señor ha revelado en su palabra. Por tanto, todas estas cosas tienen que ver con la preparación del carácter espiritual de un creyente genuino. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estos son características de lo que somos. No es fácil. Lo último, la paciencia, la mansedumbre. Nos cuesta mucho evidenciar ese carácter espiritual. ¿Cómo vamos a luchar contra la soberbia, contra la impaciencia? Con paciencia y con mansedumbre. Es la única manera. Y entonces el llamado, y este es el tercer imperativo y el llamado a luchar una batalla sin cuartel, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjense que aquí está usando dos palabras que tienen la misma raíz. Pelea es la palabra agonizomai, de la cual viene agonía. Y luego la palabra batalla es la palabra agón, que es la misma raíz de agonizomai. Es decir, está diciendo agoniza, ¿cierto? Agoniza luchando la buena agonía. Es decir, la vida cristiana, le está diciendo Pablo a Timoteo, es una lucha constante, permanente. Recuerden que el apóstol Pablo es una de las personas que más utiliza el ejemplo de la milicia, el ejemplo del soldado, el ejemplo de la lucha permanente. El apóstol Pablo siempre le está diciendo a Timoteo que está en una batalla. Le dice a los corintios que están en una batalla. ¿Por qué? Porque obviamente eso es la vida cristiana. La iglesia está librando una batalla sin cuartel y nosotros somos parte de la iglesia, pero lamentablemente muchas veces parece que nosotros no entendemos que estamos en una batalla porque no luchamos con las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque no luchamos en oración, porque no luchamos con la palabra de Dios para defender nuestra posición, para estar firmes. Pablo le dice a los efesios, después de haber acabado todo, estad
firmes. Le dice a los filipenses que permanezcan firmes, es decir, defendiendo su posición. Eso es lo que está diciendo. Usando adecuadamente la espada del Espíritu, que es precisamente el arma dentro de la armadura de Dios, que es ofensiva. Pelea la buena batalla de la fe. No estás en la playa, ¿cierto? En una tumbona ahí de espaldas, relajado. Estás en una constante batalla. La iglesia está siendo atacada por todos lados, hermano. Por todos lados. Externamente a través de ideologías falsas que se están metiendo dentro de la iglesia incluso para tergiversar la teología. Es decir, la doctrina sana. Desde el punto de vista de lo interno de la iglesia está siendo atacada también por muchas veces cosas que utilizan a los mismos como instrumentos a los mismos creyentes, con la murmuración, con el desprestigio del mismo cristianismo, con una forma equivocada de vivir que desprestigia el nombre de Cristo en lugar de darle honor y honra. La iglesia está siendo atacada constantemente por falsas enseñanzas que parecen plausibles, que parecen buenas, que parecen correctas. Y nosotros como creyentes estamos ahí para defender precisamente esa verdad. Pelea la buena batalla de la fe. En 2 de Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y enseguida le dice, ninguno que milita, es decir, que está en la batalla como soldado, se enreda en los negocios de la vida. Miren a dónde está apuntando el apóstol Pablo. No te desvíes de lo que realmente es la función de un soldado, la tarea de un soldado. No estés mirando hacia otro lado, no estés siendo llena tu cabeza de cosas que no tienen nada que ver con la función que tú has de cumplir como un soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se refiere a las cosas de este mundo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la única demanda que nosotros tenemos? Es agradar a quien nos salvó, a quien murió en la cruz por nosotros. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la tarea de cada creyente. Vivimos para el Señor, antes vivíamos para nosotros y nuestros propios deseos egoístas y pecaminosos. Ahora vivimos para el Señor y para sus propósitos eternos. Antes vivíamos para nuestros planes circunstanciales de este mundo, creyendo que el éxito se encontraba en lograr ciertas cosas aquí en la tierra, pero ahora vivimos para cosas trascendentes. Noten cómo le dice que tiene que pelear la buena batalla, echando mano de la vida eterna. Miren lo que está diciendo. Y aquí no está diciendo, obviamente, que Timoteo tiene que buscar ser salvo, porque Timoteo ya lo era, sino que está diciendo que interprete la realidad a través de la eternidad, con los ojos de la eternidad. Timoteo lucha por las cosas que realmente vale la pena luchar. Y hoy podemos decir que el Señor está diciendo, Iglesia de Cristo, lucha por las cosas trascendentes y no por las cosas inmanentes. Iglesia de Cristo, no te desvíes del camino. Estamos llegando al final de un año y sabemos que es un año de incertidumbre el próximo año desde el punto de vista social y político y económico también en este país. Pero una cosa que no tenemos que hacer es desviarnos de lo que Dios ha establecido. El Señor nos ha puesto en esta lucha, en esta batalla. Estamos luchando contra una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Hay una lucha inclusive en las regiones celestiales, como dice la Biblia, que nosotros no vemos físicamente. Pero allí es donde nosotros tenemos que permanecer en el camino, sabiendo por lo que vale la pena luchar. Todo lo eterno es algo por lo cual vale la pena luchar. Todo lo transitorio y pasajero no tiene mayor importancia. En definitiva, todo eso queda aquí en la tierra. Nada trasciende. Hace poco tuvimos la triste noticia de la partida de nuestro hermano Jeremías, que era su segunda iglesia. Esta, cuando venía aquí a Chile, todos sabemos, él se congregaba con nosotros. Ahora, una de las cosas que más me
me llamaron la atención y que daba gracias al Señor por cómo el Señor utiliza a los suyos aún, y esto se aprecia aún más allá de la muerte de ellos. Es el hecho de que su hija, que no es su hija biológica, no fue su hija biológica genéticamente hablando, ¿cierto? Ella publicó algo que tenía mucho sentido y que muestran cómo un hombre de Dios, con todo lo que somos, con todas nuestras debilidades como tenemos, no obstante se preocupa por las cosas eternas. Ella dice, la primera vez que fuimos a una iglesia, fuimos porque Jeremías nos llevó. Y el propósito de él era inculcar en ellos la necesidad de Cristo en su vida. Y ahora ella, su esposo, su hermano, son creyentes, genuinos. Y esto es lo que sí vale la pena luchar por esto. Porque estas cosas que tienen frutos eternos son las que realmente valen. Las demás no tienen mayor trascendencia. Por eso es que le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe echando mano a la vida eterna. Timoteo, piensa en las cosas que trascienden, que permanecen para siempre. Como le dice a los colosenses también el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí debe estar puesta tu mirada, y iglesia de Cristo, allí debe estar puesta tu mirada. En aquel que murió y resucitó por ti para darle honra y gloria aquí en esta tierra, pero con el propósito de traer frutos eternos. Hermanos, cuando la iglesia de Cristo se preocupa de otras cosas, deja de predicar el Evangelio, y cuando no predica el Evangelio no produce frutos eternos. Solamente personas religiosas, personas que se acomodan a las circunstancias, personas que a veces inclusive son expuestas a la verdad y están en pecado, y son personas que siguen en pecado como si aquí no hubiese pasado nada. Esas personas son religiosas, nunca han sido creyentes, genuinas, pero al menos pueden una cosa decir: no son ignorantes porque se les predicó la verdad. La iglesia tiene que estar luchando por lo que realmente importa. Pelea la buena batalla, y por eso dice de la fe, no cualquier batalla. Pablo dice al final de su vida, recuerden, he peleado la buena batalla. La iglesia está peleando por la verdad, y vale la pena pelear por la verdad, y hoy se necesitan creyentes verdaderamente valientes que no se preocupen por lo que dice la gente afuera y sigan manteniendo la verdad, que no trancen con un mundo de mentiras. Se necesita de personas que no sean cobardes para defender la verdad. Lamentablemente, muchas veces es más fácil acomodarse a las circunstancias. Algunos dicen, no voy a decir nada, porque si digo algo, después me pueden hacer algo a mí. ¿Saben lo que le dijo el Señor a sus discípulos cuando los mandó como ovejas en medio de lobos? Les dijo, lo único que puede hacer el hombre, o lo único que pueden hacer los enemigos, es quitarles su vida. Parece algo tremendamente grande para nosotros, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Es decir, no pueden quitarnos lo más esencial, que es nuestra relación con el Señor Jesucristo, porque esa trasciende incluso a la muerte de nuestro cuerpo aquí en la tierra. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo eterno tiene que ser la tarea principal de la iglesia. Noten la diferencia con el versículo 5 del capítulo 6, con estas personas inescrupulosas, corruptos de entendimiento, que nunca llegan a la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 5. Ellos están metidos en ¿qué cosa? En disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo que Pablo está diciendo allí es que estas personas se preocupan de disputas que no tienen ningún sentido, ninguna trascendencia, ninguna importancia.
Y lamentablemente uno ve en el día de hoy por redes sociales ese tipo de gente que está preocupada de cosas que no trascienden, que no son importantes, tratando de imponer sus cosas, su posición a otro. No, ¿saben? La lucha más grande que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia. La lucha más grande que tenemos nosotros es contra el yo, que tiene 1000 cabezas y que aparece por todos lados. Y que parece que ya un día terminamos con él y al otro día nuevamente se impone. Es nuestro orgullo el problema mayor. Es la carne que todavía quiere imponerse, quiere imponer sus términos. También tenemos una batalla contra el mundo, por supuesto. Pero tiene ventaja el mundo, porque el mundo ofrece precisamente lo que es atractivo a la carne. Y nos seduce y nos quiere guiar por ese camino, pero ese no es el camino de la iglesia. Debemos luchar contra todo tipo de filosofías destructivas. Algunos creyentes, en una forma quizás demasiado inocente, piensan, bueno, pero eso le afecta a otros, no me afecta a mí. ¿Estás seguro que no te afecta a ti ni a los tuyos? Por ejemplo, la famosa ideología de género, ¿estás seguro que no te afecta a ti ni a los tuyos? Los jardines de infantes, más que las salas cunas, ya le están enseñando tergiversación de la sexualidad a los chicos. ¿No les afecta? Todos nosotros tenemos, muchos de los que estamos aquí tenemos hijos. Muchos tienen nietos. ¿No les afecta? Sí, afecta directamente. Y en consecuencia tenemos que luchar contra esas cosas, tenemos que batallar contra el mundo y su filosofía destructiva. No necesariamente a través de marchas, ¿cierto?, y expresiones públicas, sino por medio de la oración. Más rato a la tarde vamos a hablar precisamente de esto. Por medio de la oración constante, persistente, también por medio de la instrucción a nuestros hijos y a nuestros nietos, mostrándoles la verdad, contrarrestando la mentira que le enseñan en el sistema educativo con la verdad de Cristo, con la palabra de Dios, mostrándole lo débiles que son los fundamentos que tienen esos sistemas de pensamiento y filosofía, y mostrándoles lo fuerte y sólido que son los principios establecidos por Dios en su palabra. Necesitamos preparar a los nuestros. Si alguien va a la universidad, preparamos. Cada uno de nosotros como padres somos responsables de preparar a nuestros hijos para que vayan y enfrenten un sistema de ideologización permanente, de adoctrinamiento, de destrucción del pensamiento racional en las universidades en el día de hoy, con la palabra de Dios. Y una mente llena de la palabra de Dios no es campo fértil para la cizaña. Necesitamos luchar en todos los ámbitos como iglesia. Y también, miren lo siguiente, también estamos en batalla campal contra el cristianismo apático, contra el cristianismo religioso que se acostumbra a ciertas cosas externas. Estamos en una batalla campal contra aquellos. Precisamente cuando predicamos y decimos la verdad, muchas veces vamos a tener más crítica de los creyentes que del mundo. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a una forma de cristianismo. Durante años nos acostumbramos a una forma de cristianismo que no es el que procedía de las Escrituras. Y por eso no habían cambios, no había mayor piedad en la gente, no había mayor disposición a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos luchar contra ese cristianismo apático también. Y ahí corremos peligro quienes predicamos, porque normalmente las críticas van a ser en contra de quienes decimos lo que Dios dice en su palabra. Un cristianismo sin vida muchas veces. La única posibilidad de tener victoria es por medio de la obra del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Luchamos contra eso porque estamos en una batalla constante, hermanos. Por todos lados hay enemigos y por todos lados entonces debemos presentar defensa, pero no presentamos defensa en nuestras fuerzas y capacidades, sino en el poder de Dios. Él es suficiente. Lo que me deja tranquilo a mí que tal como este año el Señor ha estado con nosotros, el próximo estará con nosotros. Lo que me deja tranquilo a mí que es el poder de Dios el que obra en mí y no yo el que trato de imponerme
en contra de esos enemigos difíciles de enfrentar. Lo que me deja tranquilo es el hecho de saber que Él seguirá peleando nuestras batallas y seguirá venciendo, porque Él vence siempre. Por tanto, preocupémonos de lo que realmente importa. Y en cuarto lugar, el cuarto imperativo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La frase del versículo 14 es la que le da sentido al versículo 13 y 14. Que guardes el mandamiento. Guarda el mandamiento. Fíjense cómo lo repite en más de una ocasión en la carta. Versículo 18 del capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Guárdalo, protégelo. Este mandamiento te encargo. Ahora, la palabra mandamiento allí no tiene que ver con un mandamiento específico, con algunos mandamientos específicos, sino con toda la palabra de Dios. Y lo que le está diciendo a Timoteo es que guarde integralmente la palabra de Dios. Estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que tienen poder para transformar la vida de las personas. Guárdalo, protege la sana doctrina. Que no se desvíen. Hermanos, como creyente y como congregación, jamás permitan que acá se pare una persona para desviarles la atención de lo que realmente importa. No permitan que jamás se pare una persona para decir lo que hay en su corazón y quiere decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Ustedes, como creyentes, todos nosotros como creyentes estamos llamados a guardar el mandamiento, a guardar la palabra integralmente, total y completamente. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso ahí en Mileto cuando se despide de ellos en esta despedida tan profundamente emotiva que Pablo tiene con ellos. Él les dice en el versículo 26 del capítulo 20 del libro de los Hechos, Hechos 20, 26, 25, 26. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta para nuestras inquietudes más profundas. La palabra de Dios trata con todos los temas, absolutamente todos los temas. La palabra de Dios tiene la capacidad de poder instruirnos, guiarnos, mostrarnos la verdad, no solo mostrarnos la verdad, sino transformarnos por la verdad. Y entonces Pablo está diciendo, todo el consejo de Dios yo les transmití. Y ahora le dice a Timoteo, no muchos años antes de morir, la segunda carta ya es la última de Pablo y después es ejecutado, pero la primera todavía tiene algunos años de vida y le dice, Timoteo, guarda el mandamiento. Guarda la palabra de Dios, que no haya nada más importante en esto. Hermanos, nosotros como personas, como hombres, tenemos, cuando nos piden consejos, podemos dar algunos consejos, pero si nuestro consejo no está afirmado en la Escritura, no tiene ninguna importancia. Si realmente aconsejamos simplemente por lo que nosotros pensamos y creemos que es bueno, no tiene importancia, pero si los principios de aconsejamiento vienen de las Escrituras, entonces es la palabra de Dios la que aconseja. Y eso sí tiene trascendencia. En el día de hoy hay una especie de movimiento de la consejería cristiana, pero necesitamos entender que la consejería cristiana tiene que ser 100% bíblica. Que guardes el mandamiento. Nuestras palabras, nuestros abrazos pueden ser de consuelo circunstancial, pero la palabra de Dios tiene un consuelo permanente. Que guardes el mandamiento, protege el mandamiento, protege la palabra. No permitas que sea torcida, no permitas que sea tergiversada, no permitas que le añadan a la palabra, no permitas que le quiten a la palabra.
Una iglesia realmente que está en la voluntad de Dios es la iglesia de la palabra. Recuerden lo que pasó en el gran avivamiento que ocurrió. 2 avivamientos en el Antiguo Testamento que tenemos testimonio escritural. Es el del tiempo de Esdras, cuando él se para, ahí en Nehemías 8 está relatado, en un púlpito alto y comienza a enseñar la palabra de Dios a la gente. Y dice que los levitas interpretaban lo que Esdras decía y lo hacían llegar a la gente, a la multitud que estaba reunida. Desde los más pequeños que podían entender hasta los más adultos, hasta los más ancianos, estaban ahí en la plaza pública escuchando. Nehemías dijo, Esdras dijo, traed el libro. Y lo trajo y lo puso allí y comenzó a leerlo. Y el poder de la palabra llevó a la gente al quebrantamiento, al arrepentimiento genuino. Dice que lloraban tanto por sus pecados que finalmente los levitas tenían que decirle, no lloren más, gócense y alégrense y honren al Dios de los cielos. Es el poder de la palabra en el cual se basa la iglesia. Si dejamos la palabra de lado y traemos filosofías, traemos pensamientos de hombre, traemos sabiduría humana, la iglesia no va a crecer, la iglesia no va a perseverar, la iglesia no va a prevalecer. La palabra de Dios es la única que hace prevalecer a la iglesia. Que guardes el mandamiento. Noten cómo en la primera parte, versículo 13, dice, ¿por qué debe guardar el mandamiento? Y en el versículo 14 dice, ¿cómo debe guardar el mandamiento? Aquí la palabra. ¿Por qué debe guardar la palabra? Versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Coloca 2 testigos, y nada menos que al Dios de los cielos, al Creador y sustentador de todas las cosas, al que da vida a todos. Miren qué parecido es a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ven que cita los mismos testigos? Y esta entonces es una admonición solemne. Está diciendo Timoteo, mira, es tan importante que guardes la palabra que voy a traer de testigo a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo. Delante de Él vas a responder de guardar el mandamiento y la doctrina. No delante de una institución humana, no delante de una denominación particular, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo. La solemnidad no puede ser más grande. Te mando delante de Dios. Recuerda, Timoteo, que estás delante de Dios. Todas tus acciones están a la vista de Dios. Tú eres una persona que está siendo escudriñada por Dios constantemente. Y Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. De tal manera que nada puede escapar a su control. Te mando delante de ellos. Y recuerda, y mira a Jesucristo, el estándar en la vida cristiana en todas las cosas. Y mira a Jesucristo, le dice, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El Señor Jesucristo no tuvo problema en reconocer delante de Pilato quién era Él. Al punto que le dice en un momento dado, cuando Él guarda silencio, y Pilato le dice, ¿acaso no respondes? ¿No sabes que tengo poder sobre tu vida? Y el Señor Jesucristo le dice, ningún poder tendría si no te fuera dado del cielo. Él no tuvo problemas en mantener su profesión de confianza y fidelidad absoluta a la persona de su Dios, de su Padre. Él estaba consciente de lo que venía a hacer, y aunque el hombre lo amenazara, no había problema en eso, porque él sabía que tenía que seguir dando testimonio, porque a eso vino a esta tierra. Eso lo vamos a ver en la oración sumo sacerdotal que vamos a explicar a la tarde. De eso se trata, se fijan. Yo tengo que tener cuidado, cada uno de nosotros como creyentes, en guardar el mandamiento completo, la sana doctrina, porque estamos delante de Dios y tenemos que responder delante de Dios del encargo que Él nos dejó. Es un encargo sublime. Esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En 2 de Timoteo, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando en el versículo 12 del capítulo 1 de 2 de Timoteo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor ha guardado el depósito de su doctrina en mí y yo lo he transmitido, lo he proclamado y lo he guardado, lo he mantenido. Ahora, Timoteo, guárdalo tú. Le está pasando el testimonio, le está diciendo, ahora te toca a ti guardarlo. Y hermanos, ahora nos toca a todos nosotros guardarlo. Todos somos aquellos que estamos llamados a preservar ese gran mandamiento. ¿Por qué? Porque es un encargo solemne delante de Dios Padre y de Dios el Hijo. ¿Y cómo debe guardar el mandamiento o la sana doctrina? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es decir, sin mancha. Que sea irreprensible, que nadie puede torcer la verdad, que nadie pueda llegar a mostrarte que estás equivocado con respecto a lo que dice la Escritura. Que seas diligente en el estudio y la profundidad del análisis que hace de la palabra para que pueda decir con toda autoridad, así dice Dios. Que no pueda ser reprendido ni públicamente por algo que esté en contra de lo que tú profesas. Sin mancha. ¿Hasta cuándo? ¿Por un tiempo? ¿Por un momento? ¿Por unos días? ¿Por unos años? ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, siempre. Timoteo, si el Señor viene mientras estés vivo, que te encuentre guardando el buen depósito. Timoteo, si vas a la presencia del Señor un día, que vayas a la presencia del Señor habiendo guardado el buen depósito. Hermanos, si la iglesia tiene que ser encontrada de alguna manera en la venida del Señor Jesucristo, debe estar guardando toda la palabra de Dios, la sana doctrina, porque es la única arma poderosa para la destrucción de fortaleza. Porque es la única arma poderosa en contra de la mentira y en contra de todos los ataques que sufre la iglesia. No sabemos qué va a pasar más adelante, no sabemos qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Y qué bueno que sea así, porque así podemos confiar completamente en lo que el Señor hará. Pero sí sabemos una cosa, la palabra de Dios no es una moda pasajera y circunstancial, ella permanece para siempre. Y entonces nos aferramos a lo que permanece para siempre, no a las modas de este mundo. No vamos a cambiar nuestra forma de hacer iglesia porque alguien nos dice que ahora la iglesia del siglo XXI tiene que preocuparse de la justicia social. No vamos a cambiar la forma de hacer iglesia porque ahora el nuevo pensamiento ideológico y filosófico de esta vida nos dice que debemos aceptar todas las formas de vida que la gente se quiere dar, en contra de lo que dice la Escritura. Nosotros vamos a permanecer en la verdad. La iglesia de Cristo no puede transar con la verdad. La iglesia de Cristo no puede casarse con el mundo, porque si se casa con el mundo es porque se divorció de Cristo. La iglesia de Cristo se mantiene unida a Cristo y a su verdad. Y hermanos, nadie debe movernos de allí. Estamos en una batalla peleando por la verdad, pero peleamos por la verdad huyendo de aquellas cosas que tergiversan y atacan la verdad. Siguiendo la justicia y la piedad en una vida que realmente muestre que nosotros creemos en la verdad, no solo desde el punto de vista intelectual, en la aceptación de esa verdad, sino en la realidad práctica, de la manera en cómo vivimos. Peleamos la buena batalla de la fe, considerando las cosas eternas como lo más trascendente y apuntando a esas cosas como lo que realmente importa. Y guardando el mandamiento, guardando el depósito que el Señor nos dejó, que es su palabra, porque eso es un encargo que nos hizo delante de Dios el Padre, delante de Dios el Hijo, y debemos hacerlo sin mancha y sin reprensión. Por toda la vida que tengamos en esta tierra. Y quizás el Señor no venga antes de que pase toda esta generación y todos los que estemos aquí, ya no estemos en la tierra. Pero qué maravilloso sería que los que vengan después de nosotros puedan mantener esta verdad inalterable. Luchamos una batalla con el poder de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a volver
a pensar en lo que realmente importa, en lo que trasciende. No fuimos llamados a cambiar las estructuras sociales, sino a luchar por la verdad de tu palabra. Y a pensar en las cosas eternas. Señor, que podamos sembrar para lo eterno. Y así cosecharemos también para la eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Danos de tu gracia para vivir de esa manera, como iglesia de Jesucristo. Líbranos, Señor, de involucrarnos en algo a lo cual tú no nos llamaste. Y como buen soldado, que podamos concentrarnos realmente en lo que importa, en lo que trasciende, en lo que permanece. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a esta congregación y bendice cada una de nuestras vidas y danos gracia y sabiduría para vivir conforme a tu voluntad el próximo año también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.